Hola a todos de nuevo, este sería nuestro laboratorio 1 en donde vamos a empezar a programar microcontroladores y van a tener que hacer un proyecto en torno a eso. Así que comenzamos. Ok, entonces hoy día comenzamos con la programación en sí de los microcontroladores, pero antes de continuar quiero mencionar que lo que nosotros vamos a hacer hoy es utilizar un par de software que son una alternativa para hacerlo, una alternativa súper buena, súper útil, con muchas potencialidades, pero no es la única. Ya quiero que quede eso claro, que no es la única forma de programar, no es el único lenguaje para programar, pero son herramientas bastante útiles y bastante poderosas para hacer lo que nosotros vamos a hacer hoy. En la descripción de este video voy a dejar un par de links en donde ustedes van a poder ir a descargar estos programas para que después los instalen, y a medida que yo voy explicando qué es lo que van a hacer, los van usando y siguiéndome. Yo lo que voy a hacer es una pequeña inicialización, un par de instrucciones básicas y elementales, y después les voy a dejar descrito qué es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, el primer programa que nosotros vamos a utilizar se llama PicCCompiler, que es un compilador que, al igual que el programa que utilizamos para programar en C, que era dev C++, lo que hace este programa es tomar los códigos que nosotros escribimos en C y transformarlos a un código hexadecimal que después se carga al microcontrolador y que después hace que el microcontrolador funcione como nosotros lo programamos. Y el otro programa que vamos a utilizar se llama Proteus. Ese programa sirve para simular circuitos electrónicos, no solamente de microcontroladores. Pueden simular circuitos de transistores de resistencia, medir voltajes, corriente, un osciloscopio, un montón de herramientas que tenemos a disposición, no exclusivamente para el microcontrolador, pero dentro de sus librerías trae la opción de los microcontroladores para que nosotros los importemos a nuestros proyectos y los vayamos usando. Esos son principalmente los que vamos a utilizar. Utilizábamos antes otro programa que se llamaba PicKit2, que lo utilizábamos para tomar el código hexadecimal que producía el compilador y lo cargábamos al microcontrolador para que funcionara a nivel físico. Ya, pero como estamos en esta situación actual no vamos a poder hacer esa parte, solamente nos vamos a quedar con estos dos programas principales y vamos a cumplir con nuestro laboratorio a nivel simulación, por lo menos el primero y el segundo. Ya, entonces comenzamos. El PicCCompiler, luego de que ustedes lo instalen y abran un nuevo proyecto, se va a ver como esto. Tenemos arriba una serie de herramientas y lo que nosotros vamos a hacer es crear un nuevo archivo fuente, que sería en esta opción de acá. Eso me abre una nueva ventana en donde me pide que yo le escriba un nombre. Entonces le voy a escribir testlab1. Ya, y al crearlo y al guardarlo me crea una pestaña nueva en donde aparece una página para escribir código. Posiblemente a ustedes le aparezca esto en blanco, ya, pero eso no tiene ni una incidencia. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es escribir un programa básico para un microcontrolador y luego este programa lo voy a cargar en el otro software, que es el software de simulación electrónica, para ver cómo funciona. Entonces lo primero que hay que hacer acá es importar el microcontrolador que yo voy a utilizar. Así como nosotros en el laboratorio anterior importábamos esta librería que se llamaba stdio.h para poder acceder a la comunicación con la consola, aquí nosotros vamos a importar el header del microcontrolador que vamos a utilizar para que tengamos a nuestra disposición las herramientas propias de ese microcontrolador. Acá nosotros escribimos gato include y entre estos corchetes escribimos el nombre del microcontrolador que vamos a utilizar, que en este caso va a ser el 16F628.h. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando escribimos esto? Es que invocamos ese archivo para que nosotros lo veamos. ¿Cuál es ese archivo? Se los voy a mostrar ahora. Esto ustedes no lo tienen que hacer, solamente lo voy a hacer yo para que vayan viendo qué es lo que realmente hacemos a nivel de código. Entonces yo voy a ir aquí a abrir y voy a buscar en la carpeta donde se instaló el programa, que sería esta. En esta carpeta que dice devices aparece una serie de archivos. Si yo abro este archivo, lo que tengo aquí es un código. Aquí lo que yo hago es tomar todas esas instrucciones y cargarlas en mi programa sin necesidad de yo tener que escribirlas de nuevo, porque las tengo en acceso al yo incluir esta librería. Entonces aquí aparece un montón de líneas de código que en el fondo son abreviaciones y definiciones que me permiten a mí programar este microcontrolador en particular.
Les repito, esto no tienen que hacerlo ustedes, simplemente lo estoy haciendo para mostrarles qué es lo que nosotros hacemos cuando lo invocamos. No es necesario que lo abran para que lo podamos utilizar. Luego de añadir esta sentencia include, lo que voy a hacer es añadir una nueva sentencia que se llama fuses. ¿Ya? Y cuando yo utilizo esta instrucción, lo que hago es invocar ciertas funciones que tiene el microcontrolador, y para saber qué fuses yo tengo disponibles puedo usar este mismo archivo que abrí recién y aparece en esta parte de acá, que son comentarios que trae el código, que no son instrucciones, pero me están diciendo que fuses tengo disponible. Un fuse es, como su traducción literal podría decirse, un fusible. Son como instrucciones previas que yo hago en mi código para que el comportamiento del microcontrolador sea de cierta medida. Por ejemplo, yo voy a escribir fuse acá y esta palabra que aparece aquí, no WT. Y al escribir eso, lo que yo estoy diciéndole es que no voy a utilizar el Watchdog Timer, que es una opción que tiene el microcontrolador. Cuando yo escribo eso, es que digo que no lo voy a usar. Si escribiera WDT, diría que sí lo voy a usar. El Watchdog Timer es una herramienta que tiene el microcontrolador, que cuando se entra en un ciclo infinito, un loop del que no se puede salir, el microcontrolador detecta eso y sale de ese ciclo a fuerza, independiente de que mi programa no tenga una opción para atacar en caso de que pase eso. Este fuse lo que hace es producir eso. Otro fuse que voy a utilizar sería este que se llama No Brown Out. Voy a utilizar otro también que se llama No Protect, otro que se llama No MCLR y otro que se llama Int RC. Este último en particular es súper importante porque lo que yo le estoy diciendo aquí es que el reloj que yo voy a utilizar para que funcione mi microcontrolador es el reloj interno que trae el dispositivo. Un reloj no es un reloj como el de nosotros de ver la hora así, sino que se refiere a un dispositivo que se conecta al microcontrolador, que sirve como oscilador para que nosotros tengamos una señal de pulsos que va a servir para que nuestro microcontrolador ejecute sus instrucciones. Es como un marcapasos. El microcontrolador que vamos a utilizar hoy día tiene un oscilador interno que funciona a 4 MHz. Hay otros microcontroladores que no traen este oscilador interno y se le tiene que conectar uno externo. Y ese oscilador puede ser de 4, de 20, de 8 MHz. Hay varias opciones. Si nosotros quisiéramos que nuestro código se ejecutara más rápido, tendríamos que utilizar otro fuse, otro reloj externo que podría ser de 20 MHz, por ejemplo, pero tendríamos que decir a nuestro programa que no va a utilizar el reloj interno, sino que vamos a utilizar uno externo de alta velocidad, por ejemplo, y ahí tendríamos que usar otro fuse. Para eso sirven los fuses, para definir ciertas instrucciones clave de nuestro programa y de cómo va a funcionar el microcontrolador. Luego de yo definir estos fuses, voy a utilizar otra instrucción que se escribe así igual, signo gato use, y voy a escribir delay entre paréntesis clock igual 4 millones. Esta función sirve para definir dentro de mi programa que estoy usando este reloj para que el cálculo de los delays, que son los retardos que vamos a utilizar más adelante, utilicen ese parámetro. Otra instrucción que tenemos que escribir es use fast-io y entre paréntesis a. Y otra que va a ser use fast-io entre paréntesis b. Y esto sería todo de forma principal. Si busco en internet PIC16F628 como datasheet, puedo acceder al archivo del fabricante, donde voy a buscar precisamente esta imagen que aparece aquí. Este es un diagrama del microcontrolador que vamos a utilizar hoy. Y si se fijan, aquí aparece en cada pin cuál es su función. Tengo el VSS que corresponde a la conexión a tierra, tengo el VDD que corresponde a la alimentación, que van a ser 5 volts de corriente continua, y tengo otra serie de pines que, si se fijan, todos comienzan con RA o RB. Ahora cada uno de estos pines, aparte de ser un pin del puerto, tiene una función particular que se puede utilizar en cierta ocasión si a mí me hace falta. Lo que les mencionaba, por ejemplo, de conectar un reloj externo, tendría que conectarlo no en cualquier pin que yo quiera, sino que los tengo que conectar a los que están destinados para eso. Que sería, si se fijan acá, el RA6 y el RA7. Ya, porque dice esto, OSC1, OSC2, que representa la conexión al oscilador, por ejemplo. Entonces, ya volviendo a nuestro código,
tengo estas instrucciones que ya les mencioné, que son las instrucciones básicas y de configuración que tengo que darle a mi microcontrolador, y ahora yo puedo entrar ya a la programación propia de lo que yo quiero hacer funcionar dentro del microcontrolador. Y para eso voy a escribir una función que ustedes ya la conocen, que es la función void main. Void se refiere a que una función que me va a retornar un valor vacío, y main es que es la función principal. Lo primero que tengo que hacer es definir si los pines de mis puertos van a servir como entrada o van a servir como salida. Y para eso hay una instrucción que se llama set tris-a, abro y cierro paréntesis, y le escribo punto y coma para terminar la instrucción, y dentro del paréntesis yo escribo un número que me va a servir para determinar si los pines van a ser de entrada o de salida. Y para eso voy a escribir un número en binario. Para escribir en binario tengo que anteponer 0b y luego la serie de dígitos que necesito para programar. Si yo escribo un 1, significa que quiero que ese pin funcione como entrada, y si escribo un 0, quiero que funcione como salida. Por ejemplo, si yo escribo 00001111, lo que estoy diciendo es que el pin A0 va a ser entrada, el A1 va a ser entrada, el A2 va a ser entrada, el A3 va a ser entrada y el A4 va a ser salida. El A5, el A6, el A7 también van a ser salidas, porque así queda definido. En mi caso yo quiero que todo el puerto A sea entrada, como por ejemplo, entonces serían una hilera de 8 unos. Lo mismo para el puerto B. Escribo set-tris- en mayúscula, abro y cierro paréntesis, y dentro de ese paréntesis un número que va a representar eso mismo. En mi caso yo quiero que todo el puerto B sea salida, por ejemplo, y escribo entonces 8 ceros. Lo siguiente que voy a hacer va a ser escribir ciertas instrucciones de control sobre las salidas que yo definí en el microcontrolador, porque una vez que yo lo defina como salida, ahora puedo definir si esa salida va a estar en alto o va a estar en bajo. Si conecto un LED, ese LED va a estar prendido o va a estar apagado. Entonces para eso hay varias funciones, y una de ellas es escribir output-b, abro y cierro paréntesis, y dentro de ese paréntesis escribo entonces un número binario que me permite definir si esa salida va a estar encendida o va a estar apagada. Entonces escribo 0b para definir que estoy operando en binario, y por ejemplo escribo 10, 10, 10, 10, por decir algo. Con esto estoy diciendo que mi puerto B, que es completo de salida, lo voy a operar de esta forma. El pin B0 va a estar en bajo, el pin B1 va a estar en alto, el pin B2 va a estar en bajo, y así sucesivamente. Otra alternativa que yo tengo para operar, si yo no quiero operar sobre el puerto completo, sería operar sobre cada uno de los pines de ese puerto. Y para eso tengo la opción de escribir esto, que sería output high. Lo que estoy haciendo es poner en alto un pin particular, y ese pin yo lo defino así, simplemente escribo pin-b1, por ejemplo. Entonces ahí solamente estoy poniendo en alto el pin B1, no estoy operando sobre todo el puerto, solamente sobre uno de esos pines. Otra alternativa que yo tengo es poner en bajo un pin, que eso sería simplemente output-low, y dentro del paréntesis el pin que yo quiero poner en bajo. Por ejemplo, pin-B3. Aquí me equivoqué, era out. Otra alternativa que yo tengo es escribir output-bit, y dentro del paréntesis tengo que ingresar dos parámetros. Uno es cuál pin yo quiero operar, por ejemplo el pin-B4, y luego con una coma le indico si quiero que ese pin esté en alto con un 1 o esté en bajo con un 0. Yo lo voy a dejar en alto, por ejemplo. Y la otra alternativa que yo tengo es escribir output-toggle, y dentro de del paréntesis pin B5. La función toggle simplemente cambia el estado del pin. Si estaba en alto lo pongo en bajo, si estaba en bajo lo pongo en alto. Esa sería su función. Y hasta el momento tengo este código que lo que va a hacer es operar sobre algunos pines, y lo vamos a probar de inmediato. Entonces yo acá arriba tengo la opción de compilar este programa, y me está diciendo que el programa está completo y que no tengo errores. Ahora, para probar ese código funcionando, lo que vamos a hacer es utilizar el otro programa que les mencioné. Así que si ustedes abren Proteus, les va a aparecer
algo como esto. En este caso entonces lo que van a hacer es crear aquí un nuevo proyecto, les va a pedir un nombre y al crear un nuevo proyecto les va a aparecer una ventana como esta. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a incluir los dispositivos que vamos a utilizar. Para eso nos vamos a esta herramienta que aparece aquí, que es un triángulo amarillo. Le damos clic a este botón que tiene una P y me crea una nueva ventana donde aparece una serie de carpetas con un montón de dispositivos a utilizar. No tenemos que buscarlo uno por uno, simplemente buscamos aquí arriba en Keywords y escribimos el dispositivo que queremos, que en este caso va a ser un PIC 16F628 y aquí me aparecen las opciones que yo tengo, que sería ese. Le doy doble clic y si se fijan aquí lo incluyó como en mi lista de herramientas. También quiero incluir una resistencia y para eso escribo res acá y agrego este dispositivo que me aparece aquí y también voy a utilizar un LED. Si escribo LED me aparecen varias opciones, pero yo quiero particularmente estos que se llaman LED-green, LED blue, LED red, que son el color que va a tener el LED. Entonces voy a agregar ya uno verde, uno azul y uno rojo, y hay uno amarillo también. Y también voy a necesitar en este caso un botón. Para eso escribo button, le doy doble clic, le doy OK. Entonces lo que tengo que hacer acá es tomar estos dispositivos que yo agregué en mi lista y arrastrarlos o hacerle clic a uno y luego hacerle clic en la pantalla para que vaya apareciendo. Entonces yo voy a tomar el microcontrolador PIC16F628 que aparece aquí, le doy clic y aparece acá. Si se fijan, no se parece a un microcontrolador físico. Recuerden que un microcontrolador se ve como esto. Pero no importa, esto es solamente a nivel conceptual y lo que nos importa son el nombre que tiene el pin, no necesariamente cómo es físicamente. Voy a agregar un par de LED, entonces agrego, por ejemplo, 2 azules, 2 verdes, 2 rojos y 2 amarillos. Luego voy a agregar un par de resistencias. Cuando yo conecto un LED tengo que conectarle una resistencia en serie para limitar la corriente que fluye por el LED. Aunque aquí en el programa no va a haber ni una diferencia, pero a nivel físico recuerden que tienen que hacer eso, o si no se pueden quemar los LEDs. Aquí sin embargo me aparece una opción de cambiar esta resistencia. Tengo que ponerle 330 o cualquier otro valor que sea bajo, porque 10 kilos, que es el valor por defecto, es demasiado, posiblemente no se prenda el LED. La voy a copiar y la voy a pegar y la voy a ir poniendo de esta forma. Ok, entonces tengo mis resistencias puestas y ahora lo que yo hago es conectar cada uno de los pines de mi microcontrolador, de los pines del puerto B, a una resistencia, y cada una de esas resistencias posteriormente las conecto a un LED. Para cerrar el circuito tengo que conectar a tierra los cátodos de estos LED. Para eso los voy a conectar todos juntos y luego tengo que agregar un símbolo para la tierra, y para eso voy aquí a la izquierda en esta opción que dice Terminals Mode, que son como dos rectángulos amarillos, y busco este símbolo que se llama Ground y lo agrego acá y lo conecto a mis LEDs. Ahora, no es necesario conectar la alimentación y la tierra del microcontrolador. De hecho, no tiene esos terminales disponibles. El programa asume que eso va a ir conectado, así que no hay que hacer esa conexión. Pero tengo que ahora cargar el programa que hice en el otro software, y para eso le doy doble clic aquí al microcontrolador y aquí tengo que definir esto primero. Aquí en esta opción me pregunta por la frecuencia de mi reloj, y recuerden que nosotros vamos a utilizar una frecuencia de 4 MHz, así que tengo que agregar eso. Y luego aquí hay una opción que dice Program File, y aquí yo tengo que ir a buscar el archivo que se generó con mi programa. Ese programa yo lo guardé acá en un archivo que se llama esta carpeta de acá, y este sería TestLab 1. Depende de donde ustedes hayan guardado su programa, les va a generar un código en esa misma carpeta. Si se fijan aquí, lo que yo tengo es un archivo hexadecimal, que es el que voy a cargar. Puedo cargar cualquiera de los dos. Ya aquí me aparece la opción de cargar un tipo CDebug file o un X file. Cualquiera de los dos es válido. Ya yo voy a cargar el X, le doy OK y ahora mi programa está cargado en este microcontrolador. Y para probarlo yo le doy aquí en Play y se ejecuta la simulación de mi programa.
Fíjense que aquí ya aparecen algunos LEDs prendidos y otros apagados. ¿Cuáles están prendidos y cuáles están apagados? Vamos a revisar el código para ver si efectivamente es lo que nosotros le programamos que hiciera. Entonces, vamos a revisar acá. Lo que vamos a hacer es un seguimiento línea por línea de nuestro código a ver si se cumple lo que dijimos. Dijimos al principio que el puerto A iba a ser de entrada, el puerto B de salida. Ya eso no tiene ni un efecto todavía sobre los estados de los pines, simplemente estamos diciendo que es de entrada. Lo que dijimos aquí fue que la salida del puerto B iba a estar conectada de forma de que iba a estar el B0 apagado, el B1 prendido, el B2 apagado, el B3 prendido y así sucesivamente. Si se fijan, eso pasa aquí también. Tengo este apagado, este prendido, este apagado otra vez. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Resulta que estas instrucciones se ejecutan una a una, pero a una frecuencia tan rápida. Recuerden que estamos a 4 MHz, o sea, son 4 millones de instrucciones por segundo. Entonces esto se ejecuta tan rápido que en un momento particular se definieron estas salidas de esta forma, pero en el instante siguiente ya se sobrescribe el siguiente valor con la siguiente instrucción que yo le definí. Entonces aquí lo que yo dije que el pin B1 yo lo iba a poner en alto, que sería este. Bueno, ya estaba en alto, así que no afectó en nada. Después yo dije que el pin B3 yo lo iba a poner en bajo. Fíjense que el pin B3, que sería este, porque este es el B3, que sería esta conexión de acá, este de acá, está apagado. Y precisamente porque yo lo apagué con esta instrucción. Output low pin B3. Luego yo dije que el pin B4 iba a estar en 1, que sería este de acá. Recuerden que esto comenzó apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, pero yo le dije al pin B4 que se pusieran 1, por eso está prendido, y después yo dije que el pin B5 cambiara de estado, y como partió en 1, porque aquí el pin B5, que sería este de acá y este de acá, lo puse en 1, cuando yo le doy output toggle lo que hago es cambiar de estado, entonces lo pongo en 0. Y efectivamente entonces mi programa funciona, mi programa hizo lo que yo le definí que hiciera y se puede ver en la simulación que así fue. Si yo pusiera, por ejemplo, todas estas líneas en comentario, yo voy a recompilar esto y le voy a dar stop y play a mi programa. Fíjense que la simulación ahora funciona de esa forma: apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido. ¿Ok? Entonces ya con eso yo soy capaz de controlar las salidas de un microcontrolador con esas instrucciones que ya definimos. Lo que vamos a hacer ahora es controlar las entradas. Ya sabemos cómo controlar salida, cómo entonces controlamos las entradas, o más bien controlar las entradas, leer las entradas. ¿Cómo hacemos eso? En la clase anterior yo les mencioné que cuando yo tengo un código, una función como esta, lo que yo hago es ejecutar de forma secuencial cada una de las instrucciones, y una vez terminada la lista de instrucciones se acabó mi programa. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Es una lista de instrucciones que si se siguen una a una, luego de terminar, se acaba el programa. Ahora yo no quiero que mi programa termine, yo quiero que mi programa permanezca corriendo. Y para eso entonces escribo esta función que ustedes ya conocen, que es el while. Y dentro de la condición del while yo voy a escribir true, para que esto se ejecute de forma permanente. Ahora queremos leer las entradas, pero no las queremos leer una sola vez, las queremos leer continuamente. Entonces escribo eso dentro de un ciclo while para que de forma cíclica se esté consultando cómo están las señales eléctricas en esos pines para ejecutar alguna función particular. Entonces, dentro de mi ciclo while, yo lo que voy a hacer es evaluar cómo está la señal de voltaje en los pines de entrada. Y para eso voy a escribir la función if, y dentro de la condición del if voy a leer el input de un pin particular, que en este caso podría ser el pin 0, el pin A0. Entonces lo que yo estoy preguntando es si es que el pin A0 como entrada es igual a 1, o sea, está en alto, ejecutar alguna acción. Y dentro de esta llave yo escribo cuál función voy a ejecutar. Entonces yo voy a decir output-toggle, por ejemplo, del pin B0, punto y coma. Lo que estoy haciendo es que si yo presiono
el botón, voy a cambiar de estado el pin B0. Le doy compilar. Me está diciendo que tengo un error. Y claro, porque aquí no escribí output, escribí otra cosa. Ahí sí. Le doy compilar. Para yo poder controlar una entrada tengo que agregar algún elemento que me permita controlar la señal sobre esa entrada. Y para eso entonces voy a agregar el botón que añadí delante. Uno de los terminales va a ir conectado al puerto A en el pin 0. El símbolo para el voltaje yo lo encuentro en el mismo set de herramientas de donde saqué el símbolo ground, que es este par de rectángulos amarillos que se llama Terminals Mode. Acá hay una opción de Power y lo agrego acá. Y conecto ese Power al otro terminal del botón. Esto no es suficiente, yo tengo que agregar una resistencia acá de esta manera. Y esa resistencia la conecto un terminal a ese punto y el otro terminal a la tierra. Ahora sí. Entonces ahora yo puedo operar sobre ese botón y controlar, fíjense, el voltaje que yo aplico sobre la entrada A0. Al darle clic, fíjense que cambia el estado de este cuadradito que está en azul. Al darle clic se pone en rojo. Y lo que yo hago, según mi instrucción, es cambiar el estado del pin B0, que sería este LED de acá. Y fíjense que si yo lo aprieto, efectivamente cambia de estado. Pero pasa algo raro, como que cambia de estado y empieza a parpadear. ¿Y por qué pasa eso? Vamos al código y se lo voy a explicar. Resulta que esto se está ejecutando de una forma cíclica y tan rápida que cuando yo presiono a nivel físico sobre la simulación de ese botón, solamente aunque yo lo haya presionado una sola vez, así de forma rápida, el código se ejecutó varias veces en ese preciso instante donde yo apreté ese botón. Entonces, mientras yo tengo pulsado ese botón, pasa por esta instrucción una y otra vez. Entonces, cambia de estado. Se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga dentro de ese mínimo instante mientras yo pulse el botón. Para cambiar eso hay varias alternativas, pero lo que yo voy a hacer ahora es ingresar dentro de la condición de que el botón se haya presionado un delay. Un delay es un retardo que yo lo puedo definir en varias escalas de tiempo. En este caso voy a agregar un delay de milisegundos y dentro del paréntesis escribo la cantidad de milisegundos que quiero que se tarde ese delay. En mi caso le voy a poner 1000, que serían 1000 milisegundos, que corresponde a un segundo. Voy a compilar eso, voy a ver la simulación, le doy stop, le doy play y ahora sí, aprieto este botón y fíjense que ahora sí cambió de estado el pin B0 y cambió de estado una sola vez. Si lo vuelvo a presionar, se vuelve a cambiar de estado. O sea, estoy controlando las salidas del microcontrolador y también estoy leyendo las entradas. ¿Qué pasa si yo quiero hacer más de alguna cosa dentro de alguna condición? Por ejemplo, voy a escribir if input paréntesis pin-a1, cierro el paréntesis, y si el pin A1 es igual a 1, o sea, si hay señal eléctrica positiva en ese pin, voy a ejecutar otra acción. Por ejemplo, voy a poner el pin 7 en alto. Entonces tengo output high, pin B7. Agrego un delay, una pausa de 1,5 segundos y luego un output low del pin B2, por ejemplo, o B1. Voy a compilar mi programa, no hay problema. Voy a la simulación, le doy stop, que va a ir conectado al pin A1. Ese botón yo lo tengo que conectar a otra resistencia. Le doy play y mi botón lo que va a hacer es que va a poner en alto el pin B7 y poner, después de 1,5 segundos, poner en bajo el pin B1. El pin B7 ya está en alto, así que no va a pasar nada. Pero después de 1,5 segundos se va a poner en bajo el pin B1, que fue lo que pasó aquí. Si se fijan, entonces yo puedo ir incluyendo en mi código todas las instrucciones que yo quiera para que este circuito se comporte como yo lo defina. Y esas serían las instrucciones básicas que vamos a utilizar en este laboratorio para hacer el primer trabajo, que corresponde a un semáforo que va a funcionar de esta misma manera, con un par de botones y un par de LED
poder simular el funcionamiento de un semáforo. ¿Cuál va a ser ese funcionamiento? Ustedes lo tienen que definir en el código que tienen que programar. En ADECA está el archivo con más instrucciones de forma precisa y también instrucciones acerca del informe que tienen que entregar con este laboratorio. Antes de pasar a eso, sí quiero explicar algo que no tienen que hacer ustedes para entregarle el proyecto, pero se los quiero mencionar porque es una herramienta súper potente que trae Proteus y que yo he usado bastante también a la hora de implementar circuitos físicos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este mismo circuito que yo tengo acá, que tiene 8 LED, 8 resistencias de 330, 2 resistencias de 10 kilos y 2 botones, aparte del microcontrolador y sus señales de voltaje, yo lo puedo pasar a una placa física, al menos a nivel de diseño. Y para eso voy aquí arriba en donde dice PCB Layout y me genera una nueva pestaña en negro en donde yo voy a disponer de forma física los dispositivos que yo tengo. Mis dispositivos aparecen acá y aparecen acá. Fíjense que aquí está mi PIC 16F628 y aquí sí tiene la forma física de cómo es un microcontrolador en verdad. Entonces lo que yo voy haciendo es ir arrastrando estos componentes de forma de que yo los vaya ordenando de la manera que a mí me parezca pertinente conectarlo. Entonces esto lo voy a rotar. Yo voy a ir disponiendo mis resistencias que me van apareciendo acá de esta forma. Por ahora no estoy siguiendo ni un orden. Entonces yo las voy a ir ordenando de esta manera. Lo más probable es que los LED también le aparezca este error a ustedes, que si yo lo importo acá me va a decir que no tengo asignado un símbolo para este dispositivo. Entonces me pregunta si quiero escoger uno, le digo que sí, escribo LED acá y escojo este package que aparece aquí. Le doy OK y entonces puedo ir agregando mis LED de esta manera. Me va a pasar lo mismo con el blue, hago lo mismo. Y ahí entonces yo tendría todos mis dispositivos dispuestos de una forma más o menos ordenada. Lo siguiente que voy a hacer es agregar un rectángulo que encierre a todos mis elementos. Ese rectángulo lo encontré acá. Acá le doy clic derecho, la opción Change Layer y escojo la Board Edge, que representa que va a ser el borde de mi placa, este rectángulo de acá. Y luego yo voy a ir a esta opción que aparece aquí, que es el Auto Router. Y cuando yo la presiono, el sistema me va a pedir algunos parámetros que no los voy a cambiar. Y al darle a comenzar el ruteo, me va a generar las líneas que conectan los dispositivos como están dispuestos en el esquemático anterior, en el montaje conceptual. Entonces aquí me va generando las líneas para entre los LED, la resistencia del microcontrolador. Posterior a eso yo voy a ir a presionar a este botón de acá. Lo que me aparece es una nueva ventana en donde van a aparecer todos los componentes conectados. Ya si se fijan, igual acá hay unas líneas que son súper delgadas, que posiblemente son demasiado delgadas, pero eso todo se puede configurar. Hay opciones para cambiar eso. Aquí todos los LEDs son del mismo color porque yo importé como package de cada uno el mismo símbolo, pero no afecta tanto. El punto es que este circuito realmente no sirve para mucho, pero lo que quiero demostrar con esto es que cualquier circuito electrónico que ustedes realicen o desarrollen para algún proyecto, ustedes con esta herramienta pueden generar este archivo que nos sirve solamente para visualizarlo a nivel 3D, a ver cómo se ve como animación, sino que a ustedes les permite exportar estos archivos para luego producirlos. Yo he producido varios de estos dispositivos a nivel de placa electrónica de forma real. Los mandé a hacer a China y me llegaron por correo los dispositivos. Las placas, con las perforaciones, las rutas, la serigrafía, que son los nombres de los componentes y todo eso. Son placas a nivel profesional que ustedes también las pueden hacer. Y para eso tienen que ir simplemente acá a Output y aquí en Generate Herbert Excellent Files, le dan acá, les va a comprobar que el circuito esté bien hecho a nivel de las conexiones. Bueno, ustedes le dan algún nombre y acá los pueden exportar estos archivos, que estos archivos, si ustedes los importan, los envían a estas páginas de producción de placa electrónica en China, le hacen la placa tal como ustedes la diseñaron. Es una herramienta súper potente. No vamos a hacer este circuito, posiblemente no sirva para mucho,
pero cualquier circuito que más adelante ustedes tengan que realizar o algún proyecto que tengan en mente lo pueden hacer a nivel profesional con esta herramienta. Ok, entonces yo ya les expliqué, les di como ciertas claves y ciertas instrucciones básicas que son las esenciales para que ustedes puedan completar el laboratorio de hoy. Voy a estar atento a cualquier consulta y sería todo. Bye.